Estamos en 360 segundos aquí en Centrum Católica con el profesor Kuro Burneo. Kuro, los precios, a ver, crecemos a 3 y los precios están en 4,5, en alimentos en 5, la electricidad en 20. ¿Cuál es tu reacción frente a los precios? Mira, mirando la inflación interanualizada a enero, estamos hablando de una inflación de 4.61%. El rango establecido por el Banco Central es de 2 más menos 1, es decir, la inflación entre 1 y 3%. Evidentemente, la inflación está bastante por fuera del rango y como tú bien señalas, ¿no? Tienes choques de oferta importantes que tienen que ver con el precio de algunos productos, del lado agrícola. Por reducción de la oferta, los precios se han incrementado. En el caso del pollo, el incremento en el maíz amarillo duro por la subida del dólar. En el caso de la electricidad, porque la polinómica que sirve para el cálculo de la misma incluye lo que es el tipo de cambio que ha venido al alza y el efecto mismo de la subida del tipo de cambio, digamos, la devaluación sostenida, donde hay algunas proyecciones que señalan que hacia el mes de junio el tipo de cambio podría llegar casi a 3.60, 3.65. Lo que ha estado haciendo el Banco Central es incrementar la tasa de interés de referencia en los últimos meses. La idea detrás es revertir las expectativas inflacionarias al alza. Pero hay un tema muy claro. Me parece que la eficiencia de subir la tasa de interés de referencia se vuelve muy relativa porque las expectativas inflacionarias están dominadas principalmente por lo que está pasando con el precio del dólar. Evidentemente, si todos los fundamentals indican que el tipo de cambio va a tender a subir en los próximos meses, difícilmente las expectativas se van a anclar por subidas en la tasa de interés de referencia. Lo que sí está originando la subida de la tasa de interés de referencia es el encarecimiento del crédito por el lado de las tasas activas. Y eso afecta lo que es el consumo, lo que es la inversión y ralentiza más la economía. Ahora, voy a eso. Y la dolarización de la economía. Normalmente tenemos a la fecha 1/3 de los créditos en moneda extranjera. En otros países, yo estaba leyendo algunos documentos, le piden, ¿no?, la superintendencia al que presta, que le preste a quien no tiene riesgo cambiario en la misma moneda. Es decir, tú ganas soles, te presto en soles. Y si no lo haces, bueno, tus provisiones suben y tu utilidad cae. Es decir, hay una responsabilidad en otros países precisamente para no dolarizar la economía, ¿no?, si es que tomas una decisión contraria al ingreso que generas en la moneda que la generas. ¿Cómo desdolarizar la economía peruana? Te preguntaría, porque hoy día George Washington es el responsable de todos nuestros males. Bueno, en realidad son varias cosas. Evidentemente, digamos, un factor de vulnerabilidad de la política macroeconómica, o diría yo, de la estabilidad macroeconómica del país, es el nivel de dolarización. Yo creo que sí ha sido muy tímido o muy tenue las medidas relacionadas a buscar la desdolarización de la economía. Por ejemplo, el establecimiento de encajes especialmente altos para el caso, por ejemplo, de los créditos que impliquen prestar en dólares a personas naturales o jurídicas que tienen ingresos en otra moneda, porque evidentemente ese descalce genera un factor de riesgo por el lado de la posibilidad de un efecto hoja de balance entre cualquier devaluación. Entonces yo creo que poder encarecer marginalmente o en términos relativos todo lo que vendrían a ser los créditos en moneda extranjera cuando estos se otorgan a personas naturales y jurídicas que tienen ingresos en soles, definitivamente es una medida en la cual yo creo que se debería ser más incisivo, por un lado. ¿Y por qué somos tan tímidos para desdolarizar? Yo creo que es un tema un poquito de audacia por un lado, pero por otro, desafortunadamente por el lado del Banco Central, lo que se ha venido haciendo, por ejemplo, es revirtiendo una serie de decisiones que cuando estábamos en el directorio del Banco Central habíamos tomado precautoriamente para impedir lo que está pasando ahora. Me explico. El tema de restricciones absolutas para que los bancos puedan tomar deudas de corto plazo, líneas de corto plazo en moneda extranjera. Ahora, si tú te fijas en las estadísticas por el lado del Banco Central, encuentras, por ejemplo, líneas de crédito en moneda extranjera, unas sujetas y otras no sujetas a encaje. Desde el momento en que estamos hablando de líneas de crédito en moneda extranjera no sujetas a encaje, evidentemente que estamos hablando de un canal de, si se quiere, de promoción, por decirlo de alguna manera, o facilitación, si quiere decirlo de otra,
para que los bancos puedan seguir tomando líneas de crédito en dólares de corto plazo y que puedan seguir prestándolos a muchos deudores que no tienen ingresos en similar moneda. Entonces se ha perforado, si se quiere, el esquema con el que se trabajó años atrás. Revertir eso creo que definitivamente va a ser la tarea del nuevo directorio del Banco Central. Y termino con esta pregunta, los ingresos por cambiarios, ¿no?, por compra y venta de dólares en el sistema financiero son la segunda fuente de ingresos de nuestros bancos. Alguien me decía, no, desdolarizar hoy día, sabiendo que es la segunda fuente de ingresos de los bancos, me dicen, es muy difícil, le estás quitando una mamadera. ¿Tú qué reacción tienes? Pero lo importante es la estabilidad macroeconómica, y yo creo que eso es lo que importa. Pero por supuesto lo que tú dices se me hace acordar a lo que me decía años atrás cuando trabajaba en el Ministerio de Economía con don Javier Silva Ruete, que me decía no hay peor dolor que el del bolsillo. Pero definitivamente si vamos a preferir los negocios privados a la estabilidad macroeconómica, ya depende del funcionario, las personas que estén a cargo de la toma de decisiones, de poder optar. Definitivamente el hecho de mantener la dolarización es una fuente de vulnerabilidad de la estabilidad macroeconómica del país. Lo estamos viendo ahora, lo estamos viendo con la inflación, donde el Banco Central poco puede hacer para poder revertir el hecho mismo que la inflación efectiva se aleje cada vez más del rango meta establecido. ¿Por qué? Porque la dolarización es una fuente de vulnerabilidad por las razones que hemos estado conversando el día de hoy. Un nombre para acabar la entrevista. ¿A quién te gustaría ver como presidente del Banco Central, Kurt? Bueno, gente como Oscar Dancourt, por ejemplo, que tiene todos los pergaminos, la experiencia, no solamente por la parte teórica, académica, sino en la vida práctica. No olvidemos que Oscar, por ejemplo, estuvo 2 años encargado de la presidencia del Banco Central, y donde si uno mira la performance en términos de lo que es inflación efectiva respecto al rango inflacionario establecido como meta, los niveles de acercamiento, digamos, eran bastante moderados, eran bastante notables, inclusive respecto a otras experiencias en otros bancos centrales. Muchas gracias, Kurt. Hemos estado con Kurt Burneo, profesor de Centrum Católica, y hemos hablado un poco de todo. Ustedes han visto en palabras, en una entrevista que estoy seguro va a dar que hablar. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la siguiente entrevista.